permítanme. Nos quedamos. Sí, aquí nos quedamos. Bueno, vamos a seguir con el tema entonces. Bueno, cada vez se va volviendo más interesante lo que estamos viendo. Vamos a ver si podemos hacer un ejercicio práctico. Bueno, sigamos entonces. Bueno, vamos a comenzar ya con lo que es el marco legal, ¿verdad? Hemos hablado en sí sobre conceptos generales, sobre lavado de dinero, cómo está en las condiciones globales y locales, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ir entrando un poquito más ya a la parte legal, ¿verdad? Lo que es a la parte del instructivo y todos esos aspectos, porque es importante, pues, que también los conozcamos, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir y vamos a hablar sobre la ley, ¿verdad? Contra el lavado de dinero y activos. Bueno, sabemos que la UIF pues está haciendo un esfuerzo muy grande, ¿verdad? Para combatir este flagelo, ¿verdad? Para también defender pues de alguna manera a las empresas, a las instituciones y establecer pues de alguna manera que ayude a controlar, ¿verdad? Todo este tipo de actividades que se dan en las organizaciones. Entonces vamos a empezar a hablar un poquito acerca de esta ley. Yo les hice llegar el instructivo. No sé si han tenido la oportunidad de darle una leída. La verdad que está muy interesante. Aparte de eso, pues que nos ayuda a conocer como todos esos aspectos legales, ¿verdad? Que nos dan los lineamientos de alguna manera de lo que cada empresa tiene que hacer, ¿verdad? Para combatir, para controlar, para demostrar también, ¿verdad? Que pues que la empresa pues no está involucrada en ninguna de esos aspectos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuál es el objetivo de la ley de lavado de la ley de lavado de dinero y activos. Dice que tiene como objetivo principal prevenir, detectar y reprimir el delito de lavado de dinero y activos, así como el financiamiento del terrorismo y el financiamiento, ¿verdad?, de la proliferación de armas de destrucción masiva, alineándose, dice, con los estándares internacionales y las mejores prácticas en la materia. Bueno, esta ley, ¿verdad? Su alcance es llegar, bueno, a todas las entidades del sector financiero como los bancos, las casas de cambio, las remesadoras, los casinos y juegos de azar, las empresas mercantiles, los comerciantes, ¿verdad?, de bienes y servicios, los profesionales independientes como los abogados, los contadores, los notarios y algunas organizaciones sin fines de lucro. Bueno, hemos estado hablando acerca de alguna manera hemos mencionado, ¿verdad?, en el trayecto de la capacitación sobre los sujetos obligados. Entonces, el instructivo, ¿verdad?, tiene una definición de lo que son los sujetos obligados. Ya vamos a ver a qué hace referencia, ¿verdad? Pero este es un término con el que tenemos que ya como irnos relacionando, ¿verdad?, para que en materia de lo que es lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, nosotros vayamos ya como identificándonos con estos conceptos. Bueno, el instructivo, ¿verdad?, o la ley contra el lavado de dinero, habla acerca de quiénes son los sujetos obligados. Ustedes van a poder, digamos, ampliar ese tema si ustedes pues se van al artículo número 2, ¿verdad?, del instructivo, y pues ahí menciona que los sujetos obligados pueden ser personas naturales o personas jurídicas, ¿verdad? Después habla de la necesidad de crear, ¿verdad?, un programa de prevención y detención. Ahora, este programa o el diseño de este programa debe de tomar en consideración varios aspectos, entre ellos, primero el reglamento, ¿verdad?, que eso es lo que rige todas las actividades que se van a generar alrededor de lo que implica todas esas actividades ilícitas relacionadas con el lavado de dinero, ¿verdad?, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de las armas de destrucción masiva. Entonces, los aspectos a considerar son el reglamento,
el enfoque basado en riesgo, según el artículo número 4, y el principio de proporcionalidad. Ya vamos a ir viendo en qué consisten estos dos conceptos. Y bueno, todo esto, ¿verdad? Tiene que ir alineado con los estándares internacionales y las recomendaciones que da el del GAFA. Bueno, vamos a hablar acerca del sistema financiero. ¿Quiénes son los sujetos obligados dentro del sistema financiero? Bueno, estamos hablando de los conglomerados financieros, de las entidades financieras, las microfinancieras, las cajas de crédito e intermediarias financieras no bancarias, sociedades emisoras de tarjetas de crédito, coemisores y grupos relacionados, personas naturales y jurídicas que realicen transferencias sistemáticas o sustanciales de fondos, incluidas las casas de empeño y demás que otorguen préstamos. Dentro del rubro de las actividades profesionales no financieras, definidas como ustedes lo ven ahí, APNFDS, están los casinos y las casas de juego, están las empresas o intermediarios de bienes y raíces, los abogados, los contadores, los comercializadores de metales y de piedras preciosas, los proveedores de servicios societarios y fideicomisos, los notarios y los auditores. Otras actividades, entre ellos están los importadores o exportadores de productos e insumos agropecuarios y de vehículos nuevos o usados, empresas constructoras, empresas privadas de seguridad e importadoras y comercializadoras de armas de fuego, municiones explosivos y artículos similares, empresas hoteleras, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, inversionistas nacionales e internacionales, droguerías, laboratorios farmacéuticos y cadenas de farmacias, asociaciones, consorcios y gremios empresariales y cualquier otra institución privada o de economía mixta y sociedades mercantiles. Todo eso, el instructivo, ¿verdad? Como mencionábamos, son las terminologías con las que nos vamos a ir relacionando, ¿verdad? Ya sabemos que todos ellos van a ser llamados sujetos obligados según el artículo número 2 de del manual que les acabo de mencionar. Bueno, vamos a ver en cuanto al registro de los sujetos obligados según el artículo número 3 del instructivo, ¿verdad? Nos habla de que este registro dice que todos los sujetos obligados sin excepción deben registrarse ante la UIF en la plataforma diseñada para tales efectos y están obligados a mantener la información actualizada en todo momento. Entonces, a mí me preguntaban en una capacitación anterior si también entraban las empresas o las microempresas que no llegan a tener pues ni siquiera mensualmente ingresos de $10,000. La verdad es que no están obligadas, sin embargo, es importante que ya vayan sentando las bases, ¿verdad? Porque tarde o temprano, pues todos creemos que si ponemos un emprendimiento o ponemos un negocito de lo que sea, la idea es que la empresa crezca. Entonces, en ese sentido, es bueno que se vayan preparando. Hago mención de esto, yo sé que ustedes ya están en empresas que ya están, pues que ya son grandes empresas o medianas empresas, pero si ustedes conocen a algún pariente o tienen relación con algún amigo, alguna amistad que está pues comenzando su negocio, pues es importante que sí vaya revisando el instructivo, ciertos procedimientos para que se vaya, porque quiérase o no, esto ahorita está comenzando, pero a medida vaya avanzando, ¿verdad? La UIF pues van a empezar a incrementar un poco más las medidas, entonces hay que estar preparados en ese sentido. Bueno, una aplicación práctica en cuanto al momento de que un sujeto obligado tiene que registrarse, primero pues hace el registro inicial, ¿verdad? En la plataforma, realiza el registro a tiempo, que eso es importante. A tiempo quiere decir que, bueno, para comenzar, la ley entró en vigencia desde el año pasado, julio del año pasado. Entonces, eso quiere decir que a estas alturas las empresas ya tienen que haberse registrado.
Otro aspecto es las actualizaciones. En esta parte hay que asegurarse de que cualquier cambio en la información que se haya reportado en el plazo establecido, que son los 15 días, ¿verdad? El siguiente aspecto es la identificación de beneficiarios finales, que en este aspecto dice que hay que tener procesos internos para determinar quiénes son los beneficiarios finales de las operaciones o entidades con las que se interactúa. Es importante esto porque muchas veces la persona que está realizando la transacción, ¿verdad? No es el beneficiario final, ¿verdad? De eso, sino que, por ejemplo, puede ser que el representante legal lo mandó o realmente digamos, una persona cercana a ellos les hizo el favor de hacer los trámites, etcétera, etcétera. Entonces, siempre es importante indagar, ¿verdad? Indagar hasta descubrir quién es realmente el beneficiario final. Y el cuarto aspecto es que tiene que haber una colaboración con las autoridades. O sea, hay que proveer la información fidedigna y a tiempo, porque esto facilita el trabajo de las autoridades en la detección y la prevención del lavado de dinero. Bueno, aquí hay unos documentos que son los que se tienen que presentar, ¿verdad? En el caso, pues, de ustedes de las empresas, pues, me imagino que ya han de haber presentado o todos o por lo menos la mayoría, ¿verdad? De estos documentos. Para comenzar, pues, tiene que presentarse el acta de la creación de la unidad de cumplimiento, ¿verdad? Luego, el punto de acta de la creación de la unidad de cumplimiento, ¿verdad? Que lo hacen junto con la gerencia o los representantes legales o los directivos, ¿verdad? De la empresa. El acta de asignación o nombramiento del encargado de cumplimiento. El punto de designación o el nombramiento del encargado de cumplimiento. El manual de cumplimiento para la prevención, porque la empresa debe de elaborar ese manual de cumplimiento, ¿verdad? Que ese manual, de hecho, ahí en el instructivo da algunos lineamientos para esos manuales. Me imagino que también ustedes ya los han de tener, ¿verdad? Porque la idea es que la empresa cuente con, aparte del instructivo, ¿verdad? Tener un manual que se ajusta según el rubro al que la empresa, o el giro al que la empresa pertenece, ¿verdad? Para ver cómo van a tratar todo lo relacionado a la prevención del lavado de dinero de activos, ¿verdad? La financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armamento, ¿verdad? De destrucción masiva. El plan de trabajo del encargado de cumplimiento, hay que presentar un plan, ¿verdad? De trabajo. Hay que presentar un programa de capacitaciones anuales, que era lo que veníamos hablando anteriormente, ¿verdad? Porque las empresas que ya están inscritas están obligadas a capacitar al personal en materia de lavado de dinero y activos. Está también el sistema para efectuar análisis de riesgos. Este sistema, según el instructivo, habla de que tienen que generarse las condiciones informáticas y de alguna manera, o sea, nos llevan a que, digamos que no es como sugerencia, realmente hay que utilizar softwares, ¿verdad? Apropiados, sistemas apropiados para la manipulación de la información, ¿verdad? Para llevar los registros de los usuarios o de los clientes y de manera sistematizada, ¿verdad? Para que no haya fuga de información, para que todo se pueda presentar, ¿verdad? De una manera clara, ordenada y precisa. Y pues al final, ¿verdad? Que no es menos importante es el plan de auditoría interna. Entonces, cada uno de estos documentos se tienen que subir a la plataforma. Yo sé que Roxana, que entiendo yo que ella es la encargada de cumplimiento ahí en la empresa donde está, pues me imagino que por lo menos la mayoría o todos ya los ha de haber presentado, ¿verdad, Roxana? Roxana, ¿estamos por ahí? Hola, hola. Bueno, sigamos entonces. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Sí, ya están presentados. Incluso pues ya tenemos también lo que es el plan de capacitación, que eso incluye pues auditoría, incluye lo que son directamente
la compañía, dentro de la compañía, y también lo que es el departamento jurídico. Todos tienen que presentar, todo eso se hace una unión y se tiene que hacer el plan anual de capacitaciones, el tiempo, qué tipo de capacitaciones son las que se van a impartir. Sí, correcto. Gracias, Isabel. Gracias. Sí, de hecho, realmente desde el primer momento que usted se inscribe, es así, ¿verdad? Como no puede, es muy difícil porque estaba oyendo yo un caso por ahí que tuvieron algunas observaciones que les hizo la UIF, ¿verdad? Y tuvieron que, por ejemplo, en el caso del manual de cumplimiento, hubieron algunas observaciones, pero yo creo que ahorita hay un poco de flexibilidad, ¿verdad? Porque sabemos que esa ley, pues, surgió a partir del año pasado. Entonces, como que hay cierta consideración, ¿verdad? Mientras las empresas empiezan a identificarse con todo este proceso. Bueno, en cuanto a los sujetos obligados, hablábamos acerca de las entidades financieras, ¿verdad? Estas entidades financieras deben implementar un programa de prevención de lavado de dinero y activos que incluya medidas como la identificación del cliente, que es lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Como el conocimiento del cliente, el monitoreo y las transacciones y la presentación, ¿verdad? Del respectivo reporte de operaciones sospechosas. Está en el caso de los casinos y los juegos de azar, que ellos deben de establecer un sistema de control interno para prevenir el lavado de dinero y de activos. Incluye también la identificación de jugadores y la verificación de las fuentes de los fondos utilizados. Otras hablábamos de las empresas mercantiles, que deben implementar medidas para prevenir el uso de las empresas mercantiles, ¿verdad? Para el lavado de dinero y de activos. También la identificación de sus usuarios y la verificación del origen de los fondos. También estábamos viendo que habían algunas actividades y operaciones susceptibles que entre ellas pueden encontrarse, por ejemplo, las transacciones en efectivo por montos elevados sobre los umbrales establecidos, operaciones con instrumentos financieros al portador, transferencias internacionales de dinero, constitución de sociedades y compra de propiedades con dinero de origen desconocido. Entonces, sabemos que este tipo de actividades, ¿verdad? Se presta mucho para que se dé con facilidad, ¿verdad? Ese tipo, lo que es el lavado de dinero, ¿verdad? Y de la financiación al terrorismo, y son las que hay que tener como un mayor control, ¿verdad? Bueno, los mecanismos de prevención y control locales, ¿verdad? Deberían de ser, bueno, o están siendo en el momento la unidad de investigación financiera, que es como la UIF, ¿verdad? Que es el responsable de recibir, analizar y difundir información sobre operaciones sospechosas. También tenemos, ¿verdad? Dentro de este mecanismo, la superintendencia del sistema financiero, que esta es la responsable de supervisar el cumplimiento de la ley, ¿verdad?, contra el lavado de dinero y activos por parte de las entidades financieras, y pues finalmente la capacitación y formación, que se deben, esto con relación a que se deben de realizar programas de capacitación para que los sujetos obligados puedan identificar y reportar las operaciones sospechosas. Bueno, como hemos venido hablando, ¿verdad?, acerca de la ley de lavado de dinero y de activos, ya estamos hablando específicamente lo relacionado con el instructivo, ¿verdad?, de la Unidad de Investigación Financiera de la UIF de El Salvador. ¿Cuál es el objetivo de este instructivo? Bueno, que tiene como objetivo principal, ¿verdad?, orientar a los sujetos obligados en la implementación de medidas efectivas para prevenir y detectar el lavado de dinero y activos, el financiamiento, ¿verdad?, del terrorismo y el financiamiento de la proliferación del armamento de destrucción masiva. Establecer también los criterios y procedimientos para la identificación, evaluación y control de los riesgos, ¿verdad?, del lavado de dinero y activos, de la financiación del terrorismo y de la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. También homogeneizar la información y el análisis de las operaciones sospechosas reportadas por los sujetos obligados. Asimismo, ¿verdad?,
Otro de los objetivos es fortalecer la colaboración entre la UIF y los sujetos obligados en la lucha contra el lavado de dinero y activos, el financiamiento del terrorismo y la financiación de proliferación de armamento de destrucción masiva. ¿Cuál es el contenido? Yo les hice llegar, no sé, espero que le hayan dado pues una leidita al instructivo, ¿verdad? Vamos a ver así de una manera general, ¿verdad? ¿Qué es lo que contiene ese instructivo? En primer lugar, bueno, tiene las disposiciones generales, que estas son las que definen los conceptos y los principios y objetivos del instructivo. Después pueden verse, ¿verdad?, los sujetos obligados, donde se especifica a las entidades y personas que están sujetas a la ley del instructivo, que es lo que acabamos de ver hace poco, ¿verdad?, que a quienes el instructivo le llama sujetos obligados. También están las obligaciones del sujeto obligado, ¿verdad?, que es aquí donde se establecen las medidas de prevención, la de implementar políticas, incluyendo, ¿verdad?, la identificación del cliente y conocimiento del cliente, que es lo que hemos venido recalcando durante todos estos días, la evaluación del riesgo, porque hay que evaluar los riesgos que conllevan cada una de las transacciones, cada una incluso de los perfiles de los clientes. Vemos también lo del monitoreo de las transacciones, la presentación de reportes de operaciones sospechosas y la implementación de un programa de prevención de lavado de dinero y activos. Por otro lado, también dentro de su contenido se habla un poco acerca de los reportes de operaciones sospechosas, ¿verdad?, que se le llama ROS, que define los requisitos y procedimientos para la presentación de los ROS. Hay un análisis de la información donde se describen los procesos que utiliza la UIF para analizar la información de los ROS. También lleva incluido, dice, todo lo relacionado con la cooperación internacional, que es aquí donde se establecen los mecanismos para la cooperación internacional, de qué manera ellos están involucrados o están ayudando de cierta manera, ¿verdad?, en materia de la prevención del lavado de dinero y activos, de la financiación del terrorismo y de la financiación, pues, de la proliferación de armamento de destrucción masiva. También lleva una parte donde habla acerca de la capacitación, ¿verdad? Aquí define las obligaciones de los sujetos obligados en materia de capacitación de su personal. También habla acerca de las empresas denominadas otros sujetos obligados distintos al sistema financiero, donde se establecen las medidas de prevención específicas para las empresas que están consideradas en el artículo 2 de la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos. También, ¿verdad?, se habla un poco acerca de las sanciones, define las sanciones por el incumplimiento de la ley y el instructivo relacionando dichas sanciones. Y están las disposiciones transitorias, que son estas las que regulan el periodo de adaptación al nuevo instructivo. Ok, hablábamos acerca de cuando veíamos la parte de los sujetos obligados, se veía que habían 3 aspectos que tenían que tomarse en cuenta al momento de diseñar los procedimientos, al momento de diseñar esos instructivos, ¿verdad? Y mencionaba 3. Hablábamos acerca de uno que era la ley, ¿verdad?, del lavado de dinero y activos. Hablábamos del enfoque basado en riesgo y del principio de proporcionalidad. ¿A qué se refiere esto? Bueno, vemos que el enfoque basado en riesgos comprende en evaluar y comprender los riesgos específicos. ¿En función de qué? Bueno, en función de la naturaleza de la empresa, en función de su estructura, de las operaciones, del tamaño y de aquellas características particulares de cada empresa. ¿A qué se refiere con el principio de proporcionalidad? Bueno, que son las medidas y los controles de prevención y detección adecuados. ¿A qué se refiere con proporcionalidad? Bueno, que deben de ser proporcionales al nivel de riesgo y la magnitud de las operaciones de cada sujeto obligado. Vamos a ver a qué se le entiende, cómo se entiende cuando se habla por riesgo de lavado de dinero.
se define riesgo a la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir un sujeto obligado por su propensión o vulnerabilidad a ser utilizada directa o indirectamente o a través de sus operaciones como un instrumento para el lavado de dinero o activos. Dice, es la canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas y la financiación del terrorismo y de las armas de destrucción masiva. Vamos a ver cómo se materializa el riesgo en cuanto a lo de la ley de lavado de dinero y activos, ¿verdad? La financiación del terrorismo, la financiación y proliferación del armamento de destrucción masiva. Bueno, el riesgo se materializa a través de los riesgos asociados. ¿Cuáles son esos? El riesgo legal, el riesgo reputacional, el riesgo operativo y el riesgo de contagio. Voy a explicar así a breve el de contagio porque me imagino que con los otros anteriores pues son claros, ¿verdad? El de contagio tiene que ver como por ejemplo en el caso de que usted, suponiendo que la empresa donde usted está ahorita lleva todos los controles, hasta ahorita ustedes no han tenido ningún problema, ¿verdad? Nada que tenga que ver, ninguna transacción que esté relacionado con lavado de dinero, pero de repente resulta que el proveedor que les daba, por ejemplo, los vehículos, ¿verdad? Resulta que el proveedor sí tenía problemas y se ve involucrado en una situación de lavado de dinero. Entonces, ¿qué sucede? Que como ustedes son parte de la cartera de clientes de esos proveedores, de alguna manera u otra, la reputación o el problema en la que se ve involucrado su proveedor surge como quien dice, vea, nos chispean, ¿verdad? Con la situación que ellos están dando. Entonces, en ese momento, aunque ustedes como empresa estén libres de cualquiera de esas actividades, el haber tenido esa relación contractual con su proveedor de alguna manera afecta de cierta manera, han sido como contagiados con la reputación del proveedor, ¿verdad? Entonces, claro, ¿verdad? Como al empezar la UIF, pues toda la investigación pertinente, ¿verdad? Porque cuando es así, ustedes saben que en el caso de un proveedor, investigan a ver si los clientes no están involucrados o están relacionados en ese tipo de actividad. Entonces ahí es lo que se le denomina, ¿verdad? Riesgo de contagio. Dice, a los que se expone el sujeto obligado con el respectivo efecto económico negativo que puede representar para su estabilidad financiera cuando es utilizada para tales actividades. Vamos a ver, en la escala de los riesgos, ¿verdad? Sabemos que hay severidades y consecuencias, ¿verdad? Dependiendo del riesgo donde nos encontremos. Estábamos hablando anteriormente que, bueno, hay organizaciones o instituciones que como son más vulnerables que otras por el rubro al cual pertenecen, por el giro en el que están. Entonces, entre más transacciones de índole en efectivo, por ejemplo, se da en una organización, hay más vulnerabilidad, porque como lo que comentábamos al principio, ¿verdad? Como el efectivo es casi que irrastreable, entonces eso hace que los niveles de riesgo sean mayores. Entonces, es importante porque me imagino que cada una, ustedes ahí en la empresa, han de manejar ciertos grados de riesgo, ¿verdad? Y han de decir, bueno, este cliente como ya superó el umbral mínimo o el umbral, porque hay unos que establecen umbrales mínimos a los 10,000 o a esas pequeñitas transacciones de 25,000, ¿verdad? Entonces empiezan a poner umbrales un poquito más abajo con el propósito de, digámoslo, de detectar a tiempo, de empezar a ver como una lucecita que nos está indicando que el cliente como que podría estar involucrado en algo. Entonces ustedes empiezan con anticipación la investigación y no esperar hasta que la bomba explote, ¿verdad? Hasta que se ve completamente involucrado el cliente. Entonces vemos que en las escalas de los riesgos vamos, ¿verdad? Desde el riesgo extremo
clasificado como 4, ¿verdad? Que es aquí donde se da la materialización de los riesgos. Es cuando se afecta de manera significativa la imagen, la reputación del sujeto obligado, ¿sí? Y donde se ven, pues, donde ya hay sanciones administrativas y judiciales, donde también se da, ¿verdad? O se puede dar la suspensión temporal para ejercer la actividad comercial. Porque en el caso, por ejemplo, de empresas que han sido expuestas, ¿verdad? Que se ha descubierto que ha habido una actividad de lavado de dinero, no, no es que la vayan a cerrar la empresa de por sí del todo, sino que lo que hacen es que hay una suspensión temporal que se les da mientras ellos son investigados, mientras se resuelve la situación, mientras se le ponen las sanciones, ¿verdad? Claro, va a depender también de la gravedad, ¿verdad? Porque si ya hay gravedad en cuanto de verdad las implicaciones han sido muy fuertes, entonces sí hay sanciones severas y sí pueden llegar de cierta manera a cerrar una empresa. Sin embargo, no es esa la intención de la OIF, ¿verdad? Está también el riesgo alto, que lo clasifica como 3, que es aquí donde afecta la imagen y la reputación del sujeto obligado, ¿verdad? También se dan problemas legales y hay sanciones de parte de la UIF y de la Fiscalía General de la República. Y puede haber también cierta suspensión temporal ¿verdad? De su autorización para ejercer su actividad comercial. Luego vamos a lo que es el riesgo medio, ¿verdad? Donde lo clasifican como 2, que es la materialización de los riesgos. Aquí, digamos que no hay una afectación todavía, así directa, sino que lo que empieza a denotar es que ya hay un indicio de que hay riesgos que se empezaron a activar, ¿verdad? Donde la imagen del sujeto obligado no se ve afectada, sin embargo está expuesto a recibir llamadas preventivas de parte de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República, ¿verdad? O de la UIF. Hay una parte en el instructivo que habla acerca, que no sé si es como por el artículo 52, si no me equivoco, que habla acerca de que si hay un momento, por ejemplo, en el que la UIF le hace una llamada, ¿verdad?, a la empresa donde ustedes están, y bueno, queremos hablar con el oficial de cumplimiento, fíjese que estamos averiguando a tal persona y nos hemos dado cuenta que él es cliente de su empresa. El que la UIF haya contactado a su empresa no significa que la empresa esté en peligro, no significa que haya un delito que se esté persiguiendo. Posiblemente ellos también, ¿verdad? Como tienen sus controles donde establecen esos criterios de riesgo, donde ponen umbrales a veces abajo de lo establecido para detectar, digamos, con previo aviso, ¿verdad?, que algo está sucediendo, no significa que por eso la persona sea sospechosa, ¿verdad? Porque cualquiera dice, mire, fíjese que nos están llamando de la UIF por el cliente fulanito de tal, ¿verdad? Quizás esté involucrado. La verdad es que no necesariamente es así, ¿verdad? A veces es porque tal vez fueron mencionados en algún proceso, no directamente con ellos, sino que tal vez con terceras o cuartas personas. Entonces, no necesariamente quiere decir pues que es una persona sospechosa, ¿verdad? Entonces, menciono esto porque puede ser que se dé el caso, ¿verdad? Y a veces pues las empresas al entrar en pánico lo que hacen, deshagámonos de este cliente, ¿verdad? Antes de que nos vayan a involucrar o la empresa se pueda ver involucrada. Está también el riesgo bajo, ¿verdad? Que es la materialización de los riesgos. Es ahí donde ustedes empiezan a evaluar, ¿verdad? Donde se ven manifestados los riesgos, ¿verdad? Este cliente es de riesgo bajo, ¿verdad? Por estas y estas razones. Pero que la imagen del sujeto obligado no se ve afectada todavía. Esta escala ustedes la van a ir estableciendo porque de hecho tiene que haber un control, ¿verdad?, acerca de cómo van a manejar los riesgos, porque a medida que ustedes establezcan y hayan procedimientos, controles con relación a cómo van a manejar los riesgos,
pues eso les va a dar a ustedes una prevención temprana, ¿verdad?, de lo que está sucediendo. ¿Ok? Vamos a ver una aplicación del enfoque basado en riesgos. Aquí, si ustedes pueden, yo les invito realmente que si no han tenido tiempo para leer el instructivo, pues háganlo, porque realmente ahí pueden ampliar un poquito más acerca de cada artículo. Vamos a ver así una aplicación práctica, ¿verdad? Sencilla, ¿verdad? Cuando ya empezamos a aplicar este enfoque basado en riesgo. Primero que hay un desarrollo de procedimientos internos, ¿verdad? En este desarrollo de procedimientos internos sirve para identificar, evaluar y gestionar los riesgos a los cuales la empresa se enfrenta, ¿verdad? Con relación a lo que es el lavado de dinero y activos, con relación al financiamiento al terrorismo, con relación al financiamiento de la proliferación de armamento de destrucción masiva. También vemos lo que es la parte de la formación y la capacitación, ¿verdad?, que es la que sirve para asegurar que el personal entienda y aplique adecuadamente, ¿verdad?, el enfoque basado en riesgo. Porque en la medida que ustedes, como lo he venido mencionando anteriormente, la persona esté más capacitada, entonces la persona que está directamente tratando con el cliente o en este caso, por ejemplo, el encargado de cumplimiento, que es el que lleva los controles, ¿verdad?, que es el que va siguiéndole la pista, ¿verdad?, a cada una de las transacciones que hacen los clientes, ¿verdad? Entre más capacitado esté, entonces menos vulnerable va a ser a cuando ya se enfrente, ya que están en alerta roja, ¿verdad?, lo que le llama uno, que está ahí en el riesgo 4, que ya ha pasado todos los niveles, entonces, y ya se generan las alarmas. Está también la revisión y ajuste continuo, ¿verdad? En la práctica, pues ya sabemos que las medidas deben ser revisadas y ajustadas regularmente en función de la evolución del entorno del riesgo, ¿verdad? Esto hablábamos con relación a que hay un momento en el que tenemos que estar pendientes de cuáles son las nuevas maneras en la que este tipo de actividad delictiva, ¿verdad?, está funcionando. Entonces, a esa medida, ¿verdad?, vamos también haciendo los ajustes respectivos, ¿verdad?, para que los controles que nosotros tengamos pues sean efectivos, ¿verdad? Porque si no estamos actualizando esa información, los controles pudieron ser muy buenos al principio, ¿verdad?, pero ya no son funcionales en cierta etapa. Entonces, hay que ir haciendo esas revisiones y ajustes. Ahora bien, hablábamos acerca de la cooperación que deben de haber con las autoridades. Esto quiere decir, ¿verdad?, que hay que facilitar las revisiones y proporcionar documentación necesaria a las autoridades de supervisión. O sea, quiere decir que, bueno, tiene que haber una política de puertas abiertas en este sentido de parte de la empresa, ¿verdad? Que claro, de alguna manera esto le corresponde al oficial de cumplimiento, ¿verdad? Porque él es el que está encargado de llevar el monitoreo, el control, los procedimientos, de todo lo relacionado de todo lo que tiene que ver con las actividades, ¿verdad?, para prevenir lo que es el lavado de dinero y activos. Ahora bien, otro de los puntos importantes al momento de establecer este enfoque basado en riesgo es que haya un establecimiento claro de los factores de riesgo. O sea, ¿cuáles son esos factores? Bueno, nos vamos a ir, ¿verdad?, por la parte de ventas. Vamos a ir a ver que vamos a tener que darle un seguimiento a los clientes o a los usuarios. Vamos a irnos a ver por la contraparte, lo que decíamos de las contrapartes, que tiene que ver con los proveedores, ¿verdad? Lo que hablábamos acerca de llevar un registro, ¿verdad?, de las actividades, de los productos y servicios que nosotros recibimos por parte de nuestros proveedores. También el otro factor de riesgo son los canales de distribución, ¿verdad? ¿Quiénes son los que hacen llevar nuestros servicios a los clientes o de los proveedores hacia nosotros, ¿verdad? ¿Cuáles son esos canales? Porque, por ejemplo, hay algunas organizaciones que pues utilizan mucho la mensajería, hay subcontrataciones en cuanto a ciertos servicios, ¿verdad? Los outsourcing, por ejemplo, ¿verdad? También
que pueden servir como canales que de alguna manera, si ellos están involucrados en el lavado de dinero, quiera sea o no, también representa un factor de riesgo para nosotros, ¿verdad? Que era de lo que estábamos hablando, de los tipos de riesgo, ¿verdad? Que se puede, de alguna manera, lo que les esté pasando a ellos, ahí puede darse el riesgo de contagio del que estábamos hablando. Y bueno, en el caso, por ejemplo, de las entregas, ¿verdad? Que hacia dónde nosotros estamos llevando o proveyendo nuestro servicio. ¿Cuál es la jurisdicción? ¿Cuál es la zona geográfica? Lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Acerca, por ejemplo, de cuando existen esas listas internacionales donde están los paraísos fiscales, ¿verdad? De dónde nos vienen a nosotros los insumos, ¿verdad? Para llevar a cabo las actividades de la empresa también. Entonces, todos estos representan factores de riesgo porque cada uno de estos podría de alguna manera, si no tienen los controles o los procedimientos adecuados, idóneos para prevenir las actividades de lavado de dinero y de activos, se pueden convertir en un factor que de alguna manera puedan involucrarnos a nosotros, ¿verdad? Y realmente, aunque la empresa de nosotros tenga todos los controles pertinentes, al final podamos vernos pues de alguna manera afectados, aunque sea de forma indirecta. Ahora bien, vamos a ver una aplicación del enfoque basado en riesgo en una empresa mercantil. Este es como un ejercicio práctico el que vamos a ver, ¿verdad? Para que tengamos una idea de cómo es que funciona esto de la aplicación de este enfoque basado en riesgo. Vamos a ver este ejercicio, vamos a suponer, ¿verdad? Y sí me gustaría que prestáramos un poco de atención en esto para que tengamos una idea de cómo se da todo este proceso, ¿verdad? Dice acá, por ejemplo, dice, usted ha sido asignado como el nuevo director de cumplimiento en una empresa mercantil de importación y exportación en El Salvador. Bueno, su principal desafío es establecer un programa de cumplimiento robusto para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, alineado con el artículo 4 de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos. Vamos a ver cuál es el objetivo de este ejercicio. Bueno, primero, identificar y evaluar los riesgos de lavado de dinero y activos específicos para la empresa. 2, diseñar un conjunto de medidas de mitigación acordes con los riesgos identificados. Y 3, bueno, documentar adecuadamente el proceso de evaluación de riesgos y las medidas implementadas. Vamos a ver, ¿cuáles son las tareas que vamos a realizar en primera instancia? Bueno, primero vamos a hacer una evaluación de los riesgos. Para ello, vamos a analizar los canales de negocios de la empresa, incluyendo proveedores, clientes, rutas de importación y exportación, métodos de pagos utilizados. Otro punto es, hay que identificar los riesgos potenciales de lavado de dinero y activos y de la financiación del terrorismo asociados a estos elementos, considerando factores como países involucrados, naturaleza de los bienes comercializados y el perfil de los clientes y los proveedores. O sea, en pocas palabras, cuando usted está implementando un enfoque basado en riesgos, usted tiene que primero haber definido, ¿verdad? Por ejemplo, si usted le llama riesgo 4, ¿verdad? ¿Qué es el mayor riesgo? Usted dice, bueno, el mayor riesgo hay que verlo en función de qué. Bueno, en función de, bueno, si están como analizando, digamos así, o llevando al control de un cliente, pues usted tiene que ver de dónde vienen los ingresos, la naturaleza de los bienes, ¿verdad? El perfil del cliente, etcétera, etcétera. Entonces, primero debe de haber una evaluación de los riesgos. ¿Qué tan arriesgado es aceptar a ese cliente, por ejemplo? ¿Qué tan arriesgado es tener relaciones contractuales con nuestros proveedores? El siguiente punto es, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que esto que yo les estoy diciendo, en pocas palabras, por ejemplo, en el caso de Roxana, que ella es la que está como encargada de cumplimiento, ¿verdad? Ella va a tener que ir haciendo cada una de estas
tareas de las que estamos hablando ahorita. ¿Qué se va a hacer como el segundo punto? Bueno, va a haber un desarrollo de estrategias de mitigación, ¿verdad? Para ver cómo se van a contrarrestar esos riesgos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, en primera instancia, va a tener que, en el caso, por ejemplo, Roxana, que me imagino que ahora de haber hecho, ¿verdad? Va a proponer una estrategia para mitigar los riesgos identificados. Esto podría incluir políticas de conocimiento del cliente, monitoreo de las transacciones inusuales, auditorías regulares, ¿verdad? De proveedores y de clientes, entre otros. También, ¿verdad? Va a tener que asegurarse de que las estrategias sean proporcionales al nivel de riesgo detectado. Porque no vamos a poner una estrategia, ¿verdad? Muy complicada si realmente el cliente o el proveedor representan riesgo 1, ¿verdad? Donde pues uno dice, la verdad es que no podemos poner debida diligencia intensificada porque pues el cliente en primer lugar, pues los márgenes que maneja son pocos, vamos viendo que, bueno, él ha podido constatar, ¿verdad? De que los ingresos, por ejemplo, los ingresos salariales son pocos. Entonces, los riesgos son bien mínimos, ¿verdad? Entonces, en base al tamaño del riesgo, así va a ser la estrategia, ¿verdad? Que se va a hacer. Otra de las tareas a realizar que podríamos mencionar es la documentación y la justificación. Bueno, en este punto, ¿verdad? Va a haber que preparar un informe detallado que documente su análisis de riesgo y las estrategias de mitigación sugeridos. Esto es bien importante porque se necesita que haya, si usted está analizando un riesgo, por ejemplo, un cliente sale con un riesgo alto, ¿verdad? Tiene que haber todo un análisis. O sea, usted no puede solo ponerlo en función de que, bueno, venía como quien dice con transacciones, por decirles algo, venía con una transacción de 5,000, de repente se disparó 40,000, vea. Entonces usted viene, bueno, como se disparó a 40,000, entonces vamos a entrar en crisis y vamos a empezar a decir, mire, quizás aquí haya esto, esté pasando algo con el cliente, posiblemente que haya lavado de dinero. No hay que entrar en pánico, como dicen, ¿verdad? Sino que hay que documentar. Es todo, hay que ir a ver, ¿verdad? Desde el momento que el cliente nos llenó una solicitud, ¿verdad? Desde el momento que el cliente nos dio toda su información, hay que empezar a hacer un análisis minucioso. Es importante porque si usted llega en algún momento, por ejemplo, con un cliente que han tenido quizás por años y de repente pues hay digamos, una transacción inusual, ¿verdad? Una transacción inusual y usted no la investiga como debe, ¿verdad? Y entonces viene y usted empieza a tomar medidas drásticas con este cliente y al final descubra que quizás solo exageró, pues puede perder un cliente muy importante, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario que cuando se ve que hay una transacción inusual, ¿verdad? O hay algo sospechoso, ¿verdad? Que realmente hay sospechas de que esté pasando algo, lo más indicado es que usted recopile toda la documentación, ¿verdad? O le pida al cliente, porque mire, a veces también a uno se le olvida pedirles a los clientes a veces información o a veces el cliente ha quedado con que va a mandar la información. Fíjese que ya se la voy a mandar, ¿verdad? Y ese ya se la voy a mandar, se pasan días, se pasan semanas y como se están viendo tantos procesos, porque no es el único cliente al que se le está dando seguimiento, ¿verdad? Sino que son, no sé, 50, 100, 200 clientes, ¿verdad? Si no se lleva un registro o no se lleva un control, por ejemplo, donde usted va detallando, ¿verdad? Bueno, el cliente ya me presentó este documento, ya me presentó si no se le da seguimiento a toda la información que el cliente debe presentar, cuando se dé una situación y donde ya se hayan sospechas fuertes y haya un riesgo mayor de que el cliente está involucrado en lavado de dinero, va a ser bien difícil
tratar incluso cómo va a justificarlo ante la UIF, el oficial de cumplimiento, decirle, mire, que fíjese que no nos habíamos dado cuenta de que el cliente no nos había presentado estos dos documentos que eran importantes para definir el origen de los ingresos del cliente. ¿Y sabe qué sucede? ¿Por qué digo esto? Porque hay empresas grandes y le voy a comentar, o sea, sí, hay instituciones. Yo hace poco me di cuenta de una, no voy por cuestiones confidenciales no puedo decir el nombre, pero resulta que hasta que se han visto en el problema o en el dilema de que hay sospechas de un cliente, van descubriendo que resulta que el expediente del cliente faltaba información importante. Faltaba información importante. ¿Por qué? Porque no hay un control, y esto es importante. Cuando usted esté dándole seguimiento a los clientes, es cierto, hágale su expediente, pero también debe de ir una hoja que le permita a usted, ¿verdad?, ir validando que toda la información realmente ya la tiene completa de todos los clientes. Porque a la hora de pasar algo con ese cliente y venga la UIF y le pida a usted cuentas con relación a ese cliente, usted va a tener toda la información completa, ¿verdad? No va a tener que estarse excusando o poniendo peros o mintiendo, porque la verdad que esto es bien delicado, porque si usted analiza en el instructivo, se va a dar cuenta que aquí el primero al que van a empezar a interrogar es al oficial de cumplimiento o al que está por lo menos viendo esa parte de la oficialía de cumplimiento. A ese es el primero que van a agarrar, ¿verdad? No es el representante legal. Antes se podía decir que, bueno, nos vamos directamente al representante legal. Hoy no. Por eso es que se está pidiendo y se está solicitando que se nombren oficiales de cumplimiento, para que haya solo una persona responsable de poder llevar todo ese tipo de controles. Entonces, es importante, como les digo, si no lo han hecho, si no llevan esa hoja donde cada cliente ustedes puedan validar que toda la información la tienen completa, pues todavía pues estamos a tiempo, ¿verdad? Porque la verdad que entre tanto cliente, incluso hay clientes que son clientes de años, ¿verdad? Donde hay cierto grado de confianza, entonces a veces dicen, va, está bien, entrégueme mañana o entrégueme dentro de una semana el documento porque estamos actualizando, porque esa es otra cosa. Usted debe de actualizar la información de los clientes. Si usted ya tiene clientes que ya tiene, cuando hablamos de clientes, no es el que llega por primera vez. No, ese no, el cliente es el que de 2 o 3 transacciones en adelante, ¿verdad? Ya usted ya le vendió sus servicios, ya le compró algunas propiedades o ya le vendió algunas propiedades, entonces ya usted ya tiene un registro de ellos. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces por la confianza que uno tiene con los clientes, deja cierta documentación pendiente. El problema es que entre tanto caso que el oficial o el ayudante, ¿verdad?, de cumplimiento está, que quiera ser o no, entre tanta cosa y tanta actividad que se ha delegado, que se olvida, ¿verdad? Y entonces ya se le pasaron 2 o 3 semanas y el punto es que para verse involucrado o para que explote una situación en la que el cliente se ve en una situación de lavado de dinero, eso es cuestión de minutos y segundos, ¿verdad? No es que eso haya pasado en ese momento, no, posiblemente ya venía despacito, ¿verdad? Y precisamente esas 2 semanas que nosotros le damos para presentar la documentación, se da la situación. Entonces, tenemos que andar rápido con la información. No importa si su cliente es muy de confianza o es un cliente que lo quiere mucho, que cada vez que cumpleaños le lleva regalitos, ¿verdad? Que cada vez que, o sea, tienen esas atenciones con uno y uno lo llega a apreciar y lo llega a querer mucho. Pero tengamos sí mucho cuidado porque hoy por hoy ya la UIF, pues, y la Fiscalía General de la República ya están más como encima, ¿verdad? Están como más pendientes de lo que están pasando en las empresas. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con eso.
Otra tarea a realizar es que debe de haber un plan de implementación. ¿En qué consiste este? Bueno, hay que elaborar un cronograma para la implementación de las estrategias, designando responsabilidades específicas y recursos necesarios. El otro es acerca de el proceso de revisión y ajuste. ¿Qué hay que hacer en este proceso de revisión y ajuste? Bueno, hay que describir cómo la empresa revisará la efectividad de las estrategias, ¿verdad? Estas estrategias que están implementadas o que van a implementarse, ¿verdad? Y cómo se adaptarán ante cambios en el entorno de riesgo o en la operativa de la empresa. Entonces, tenemos que ver todas estas cosas. Si ustedes todavía no lo han considerado, ustedes pueden tomar nota, porque sí es importante. O sea, usted dijo, bueno, vamos a implementar esta estrategia. Bueno, el hecho no es que solo la va a implementar, sino que tiene que explicar cómo va a funcionar, cómo se va a revisar esa estrategia en el tiempo, porque ya estábamos hablando que tenemos que estar actualizados, ¿verdad? Porque cada día están buscando todas estas personas, todos estos delincuentes que están en el lavado de dinero, se las están ingeniando para ver cómo introducen ese dinero y volverlo legal, ¿verdad? Entonces, usted tiene que también, de alguna manera, para que esas estrategias sean efectivas, hay que irle dando un seguimiento. Ok, vamos a ver esta aplicación, ¿verdad? En la empresa, ¿cuál es la solución para cada uno de los pasos que nosotros hemos ido analizando? En primer lugar, hablábamos acerca de la evaluación de riesgos. Con la evaluación de los riesgos, primero hablábamos acerca de un análisis de los canales de negocio. ¿Qué involucra esto? Bueno, nos vamos a ir allá, ¿verdad? Con los proveedores y ahí vamos a examinar la procedencia y la reputación de los proveedores, ¿verdad? Prestando especial atención a aquellos ubicados en países con altos índices de corrupción o inestabilidad política. ¿Verdad? Podemos comenzar nuestro análisis con esos proveedores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son los que representan mayor riesgo, ¿verdad? Allá donde estábamos viendo, vamos desde el riesgo número 1 hasta el riesgo número 4. Si vemos que el proveedor, ¿verdad?, representa un riesgo número 4, entonces empecemos por ahí, ¿verdad?, a hacer todo este tipo de análisis. En el caso, por ejemplo, de los clientes, ¿verdad?, debemos de evaluar el perfil de los clientes, incluyendo su historial financiero y la naturaleza de sus negocios. En cuanto al análisis de los canales de negocio, bueno, ¿qué vamos a ver en los canales, en el análisis de los canales de negocio? Bueno, las rutas de las importaciones y las exportaciones, ¿verdad? ¿Qué vamos a ver aquí? Bueno, vamos a identificar las rutas que pasan por las jurisdicciones consideradas de alto riesgo para su vinculación con el lavado de dinero. O sea que si usted va a analizar los canales, ¿verdad?, va a comenzar por aquellos que vienen, ya sea que se envíe o que se traiga en aquellos considerados de alto riesgo. Sabemos pues, por lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad?, que hay un listado, ¿verdad?, de países a los cuales pues se les llaman los famosos paraísos fiscales, ¿verdad? Entonces, vamos a buscar en ese listado, ¿verdad? Y esos son los que les vamos a empezar a dar mayor relevancia. Y también están los métodos de pago, ¿verdad? Hay que hacer un análisis de los métodos de pago. Aquí vamos a analizar los métodos que utilizan con atención especial a las transacciones en efectivo o a través de entidades financieras. Hablábamos acerca del efectivo, realmente que es el que más vulnerabilidad representa, porque sabemos que no hay una manera efectiva de rastrearlo. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí, ¿verdad? Porque ya nos pasamos un minutito, pero para no quedarnos a medias con los siguientes puntos. No sé si hasta aquí habrá alguna pregunta, alguna duda o hay alguna aportación que quieren hacer con relación a lo que estamos viendo ahorita. Yo las escucho.
No hay ninguna duda, sugerencia, aportación. Todo está bien. Carla, Roxana, Isabel. Pues en el caso mío creo que todo está bastante claro. Me gustan cómo está dando los ejemplos y creo que se está dejando todo muy claro. Me parece muy bien. Gracias. Gracias, Roxana. Carla, ¿cómo estamos con el tema? Isabel. Hola, Lick. ¿Qué tal, Carla? Hola, hola. Bien, ya un poco ¿Todo mejor. clarito? ¿Como el agua o como el chocolate? Sí, fíjese que he estado poniendo bastante atención y escuchando sus ejemplos para también ir considerando y también ir como aplicando esos ejemplos también dentro de lo que nosotros estamos, que sería el área de hospital y actividades de ingreso de efectivo. Correcto, correcto. Bueno, me alegra que ya esté mejorcita, Carla. También creo que Isabel ya la escuché un poquito mejor. Bueno, realmente sí es importante que vamos a ir viendo también otros aspectos más adelante que son importantes. Entonces vamos a dejar el tema hasta aquí entonces y primero Dios, pues nos vemos el día de mañana. Les deseo un feliz descanso, ¿verdad? Pasen buenas noches y cualquier cosa, pues también estamos a la orden ahí en el chat, ¿verdad? Así que bueno, pasen buenas noches, les deseo un feliz descanso.